Hoy les voy a hablar de la fiesta de la Pascua, o lo que se conoce en el hebreo como Pesaj. La fiesta de la Pascua tiene su origen, es la única fiesta que tiene un origen, más que nada, no es como de recuerdo de lo que sucedió, algo de pasado, sino es una fiesta que se originó antes de que el evento vaya a suceder, para recordar ese evento. No sé si me doy a entender. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Éxodo 12 y vamos a hacer una lectura sobre lo que es este evento de la Pascua. Les pido otra vez, no sé si se vaya a ver, si no se ve bien, apaguen los focos, no la corriente, por favor. Ok, vamos a hacer una lectura sobre lo que es esta Pascua. La palabra Pascua o Pesaj tiene en el hebreo, en realidad significa pasar por encima de, o algo que un evento de que en inglés es Passover, o pasar por arriba de, o pasar por afuera de, o sacarle la vuelta, etcétera, ¿no? Que esa Pascua es sacarle la vuelta, como decir, a la muerte también. Entonces así dice, es un poco larga, pero la vamos a leer porque lo que es esta enseñanza de hoy abarca todo el capítulo. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, fíjense, le habló a Moisés y a Aarón, a los dos, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una es que le dice que es por familia. Le habla el Señor diciéndole: diles a la congregación, o hacia toda la asamblea. Congregación significa asamblea o reunión o grupo de personas. Y dice: diles que por familia maten un cordero, y el que no, que es el segundo punto, es que el que no alcance, que porque es muy chica la familia, se va a compartir. ¿Ok? Entonces estamos viendo dos cosas. Una es el concepto de familia o de casa, y la otra es el concepto de compartir o ser dadivosos a los demás. Dice: el animal será sin defecto. Esto es muy importante. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Inclusive el efecto dice, cuando agarran y matan al cordero, dice que se van a comer la carne, pero la sangre, que es la vida, la van a utilizar como señal en los dinteles y en el poste. La próxima semana vamos a ver ya lo que es el evento de Pesaj, o sea, todo lo que se llama la fiesta de las levaduras, o el orden se llama también. El Seder se llama el orden, lleva un orden todo lo que se hace, y dentro de ese orden de la cena del panes sin levadura hay un orden para poner la sangre en el dintel y en los postes. Se ponía de esta manera, se ponía así, así y así. No sé si se están dando cuenta, se pone así, así y así, ¿verdad? No se pone así, así y así. Se hacía el efecto de que no sé a qué se les parece a ustedes cuando hacen este efecto. ¿Quién hace esto? A menudo, ¿verdad? Representa, en cierta forma, nosotros como creyentes en el Mesías conocemos que ese efecto de poner la sangre en el dintel y en los postes representa un símbolo de una cruz. Por eso era muy importante hacerlo de esa manera. El problema es que el pueblo judío no se da cuenta de lo que está haciendo cuando está llevando a cabo ese movimiento o ese orden de todas las cosas. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Como que eran mexicanos, ¿verdad? Carne asada. Vas a comer carne asada.
Luego les cuento algo que me sucedió ayer, ya que terminemos les cuento algo que nos estábamos muriendo de la risa mi esposa y yo sobre los mexicanos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, y esto es muy importante, fíjense, dentro de la cena no puedes dejar comida. Es atascarse a todo lo que no más puedan, ¿eh? O sea, aquí sí nada de, ay, es que ya me llené. No te vas a llenar ni que nada, te lo vas a comer todo. Dice, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí vamos a parar tantito. Ese versículo habla de cómo el pueblo hebreo tenía que comer de tal manera que estuviera listo para salir corriendo. El evento de la Pascua tiene un significado muy importante, porque nosotros a veces como seres humanos tendemos a decir, yo quiero primero ver antes de creer. Somos esas personas de que nosotros somos muy negativos, muy pesimistas, queremos ver antes de creer. El evento de la Pascua tenía una característica muy importante, que esa Pascua era para que después de las primeras 9 plagas que vinieron sobre Israel, venía la 10ª, que era la más fuerte, que era la de la muerte de los primogénitos. Pero también la Pascua representa libertad. Y estaban ellos haciendo una cena, estaban celebrando su libertad. Pero ¿cómo es que dices? Bueno, ¿cómo es que el pueblo hebreo estaba celebrando una libertad si seguían estando esclavos dentro de Egipto? Y un concepto muy importante que se mantiene durante los años de lo que es la Pascua es de que la esclavitud no nada más es física, es mental. Y la peor de todas es la mental. Por eso es que les decía yo al principio, que tenemos el mal hábito de ¿qué? De ser incumplidos. Esa es una esclavitud mental. El pueblo judío tenía una enseñanza, o llevaron a cabo una enseñanza donde dice, antes de poder ver, tienes que creer. Y somos, dicen, primero tenemos que creemos que debemos de primero tener para hacer, para haber. Hay un concepto de las tres que ya se me fue ahorita. Ser, hacer, tener. Es lo que nosotros creemos que debemos de vivir, ¿no? Ser, hacer, tener. Pero generalmente nosotros como seres humanos decimos, primero quiero tener, o primero quiero hacer para luego tener, para luego ser. ¿Verdad? Sí o no, ustedes nosotros que hacemos muchas pláticas de ese tipo, nosotros decimos, yo primero quiero tener para poder hacer esto, para poder ser así, ¿verdad? ¿O no? Primero quiero tener, o sea, es que quiero irme de vacaciones, entonces yo quisiera vivir financieramente libre, pero para ser financieramente libre primero tengo que tener dinero, y para tener dinero, para poder hacer todo lo que quiero hacer, primero debo de tener para luego convertirme en la persona que soy. Pero bíblicamente estamos mal. Primero debemos de cambiar quienes somos para poder nosotros llevar a cabo las acciones que nos lleven a tener las cosas que queremos tener. Y eso mismo sucedía en la Pascua. El pueblo hebreo tenía esclavitud mental. La palabra Egipto, muchos dicen, bueno, es el nombre de un país. En realidad la palabra Egipto tiene su origen en el hebreo, que significa, ahorita les digo, aquí lo tenía apuntado, nomás que traigo un montón de notas. Pero la palabra Egipto lo debía haber subrayado con rojo. Significa Mizraim. Mizraim significa estar atado. Fíjense, Mizraim significa estar atado o estar. Cuando dicen voy a ir a Egipto, al país de Egipto, voy a ir a una esclavitud, están diciendo cuando dicen Egipto, Mizraim. Significa ser esclavo. Por eso es que inclusive el Islam significa lo mismo. La palabra Islam significa sumisión, esclavitud.
Cuando el Señor les dijo al pueblo, cuando los reúne en el desierto, le dice, yo soy tu Dios, no dice quien creó los cielos y la tierra, dice quien te sacó de Egipto. ¿Sí han oído eso? Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. No le dice al pueblo, no está presumiendo o dándole su currículum, el Señor, yo soy Dios y ahí está mi currículum. Porque lo importante para el pueblo que recordara en la Pascua era que el Señor es el que les dio libertad. Egipto significa esclavitud en la raíz de la palabra. Así como todos los países tienen su nombre de país, en gran mayoría significa algo, ¿verdad? Sí, ¿saben qué significa Estados Unidos mexicanos, verdad? Supuestamente son estados que están unidos, pero pues no están unidos, estamos muy unidos que digamos. ¿Verdad? Estados Unidos de América pues son Estados Unidos, ¿no? De cuenta son muchos países chiquitos unidos formando una federación, es lo que nosotros llamamos una república o el federalismo. De cada país su nombre tiene un significado. En este caso Egipto significaba esclavitud o un lugar de ataduras. Por eso el Señor les estaba diciendo, los voy a sacar de Egipto. Yo soy el Dios que los sacó de Egipto o de la esclavitud. El país de Estados Unidos, fíjense, cuando hace uno un estudio de cómo llegó a fundarse el país, muchos piensan que se fundó con principios, por decir, protestantes o cristianos, y nunca se fundó con principios cristianos, se fundó con principios judíos. Originalmente se había propuesto que el lenguaje oficial de Estados Unidos sea el hebreo, no el inglés. El inglés se utilizó porque venía mucho inglés, valga la redundancia, pero se utilizó eso como idioma oficial porque venían muchas personas de Inglaterra que colonizaron el país. Pero originalmente Benjamin Franklin propuso que el idioma oficial de la nación fuera el hebreo. Y todo el concepto de Estados Unidos era el éxodo, el salir de una opresión y de una esclavitud que había en Europa. ¿Sí conocen su historia? ¿O no la conocen? Si no la conocen, pues hay que estudiar más, ¿no? Hay que salirse del Facebook y ponerse a estudiar más. Pero Estados Unidos se fundó con la idea de tener libertad. ¿México con qué idea se fundó? Con también la idea de tener libertad de la corona española y del Vaticano. Lo malo es que no hicieron muy buen trabajo. Pero la Iglesia Católica, el Islam y el concepto de Egipto es el que ha tenido a la tierra esta en esclavitud, que es lo que va a hacer también el anticristo. Pero Estados Unidos se fundó bajo la idea de que era un país donde se buscaba la libertad, usando, fíjense, el libro del Éxodo como un ejemplo donde el cual se escribieron lo que serían los 10 que le llaman el Bill of Rights o lo que serían los derechos de Estados Unidos, que son 10 basados en los 10 mandamientos. Muchos dicen, bueno, Estados Unidos ha prosperado porque son muy trabajadores. No es cierto, ha prosperado porque siempre se acordaron de Dios y todo lo que hicieron fue basado en la Biblia. No en ideas personales. La idea de la libertad, donde el himno nacional americano dice libertad, la bandera, libertad, es un concepto hebreo desde su origen, no es una idea nueva, no fue algo nuevo, fue algo que tenía su origen en el Éxodo, en el pueblo hebreo. Entonces cuando llevan a cabo la ceremonia, dice el Señor, van a comer esto, van a comer acá, van a comer allá, todo sucede de tal manera que comían parados, porque dicen, esténse listos porque después de la 10ª plaga van a salir. Y dice así, dice, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Que cuando tiembla, ¿cómo duermen? Duermen en Levi's y tenis, ¿no? ¿O no? Cuando tembló, nosotros estábamos riéndonos el viernes antepasado que tembló. Uy, voy a dormir en tenis. Sí, porque dice, si tiembla a medianoche va a salir corriendo a gusto, ¿verdad? Y lo mismo les decía el Señor al pueblo judío, esténse listos porque van a cenar y se van a ir. Estaban cenando por fe su libertad que iban a obtener.
Donde las otras fiestas, fíjense, si nos vamos a Levítico, donde hace un resumen el Señor, le dice, estas son las 7 fiestas. Todas son como de recuerdo. Y una de esas es la Pascua, pero la Pascua se llevó a cabo un día antes de que sucediera ese evento que estaban ellos celebrando. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso significa pesaj, pasaré, o pasar por encima. En inglés dice Passover, en el hebreo dice pesaj también. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Sigue. Y este día os será en memoria. Recuerden esa parte, en memoria. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a hacer una pausa ahí tantito y vámonos a 1 Corintios 5, capítulo 5, versículos 6 al 8. Hay mucha gente que hoy en día dice, bueno, es que esas son las fiestas judías y los creyentes y los gentiles no tienen obligación o no tienen necesidad de hacerlo, o no tienen por qué hacerlo. Pues vamos a ver qué dice el apóstol Pablo respecto a ese hecho. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué dice? ¿A quién le está diciendo? A los corintios, que eran gentiles, ¿no? Les está diciendo el apóstol Pablo que celebren la fiesta. Se está él contradiciendo cuando les dice que celebren la fiesta, si todo el mundo dice que las fiestas no se celebran. Él les está dando casi una orden, ¿no? Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El concepto de la levadura viene también, ahorita regrésate a Éxodo 12, donde estábamos a continuar la lectura. El concepto de la levadura para nosotros hoy en día, desde un principio, significaba pecado. Y hay algo que se lleva a cabo en lo que es esta fiesta de la levadura, que se llama limpiar la casa de la levadura, que es Bedikat Hametz. En Estados Unidos hay un concepto que le llaman spring cleaning. ¿Nunca han oído eso? Es limpieza de primavera. ¿Han oído eso de limpieza de primavera? Spring cleaning. Hasta hacen comerciales. En este spring cleaning, y cuando empieza, les digo que no fue basado nada en ideas inglesas, fue basado en ideas hebreas. El evento de spring cleaning se llama en hebreo Bedikat Hametz y significa limpiar la casa de la levadura. La ceremonia, ¿cómo funciona ahí? Hagan de cuenta que llega el Señor, están siguiendo las ordenanzas de Éxodo 12. Vete al siguiente capítulo, al siguiente versículo para seguir leyendo. Pero el concepto significa que la mujer, pobrecitas las mujeres, la mujer se pone a limpiar toda la casa, por lo menos una vez al año. Digo, ya si el resto del año no limpiaron, pues por lo menos esta vez iban a limpiar. Y entonces se agarra la mujer limpiando para quitar todo rastro de levadura, toda señal de levadura, no haya nada de levadura, nada de suciedad, nada de nada. Y el trabajo del hombre, ¿qué es? Es revisar si se limpió todo bien. Amén, sí. El jefe, ya llegó el jefe. Sí, pero le tienen que pagar. Ahí se les bajaron los ánimos, ¿verdad? Bueno, lo que hacen normalmente es que cuando se lleva a cabo esa ceremonia, ese evento de limpieza de la levadura en la primavera, la mujer normalmente deja un pedacito de levadura en una parte de la casa. Y el hombre llega con una pluma de ave, llega y la limpia, y tiene una servilletita, llega, la limpia, la deja caer en una servilletita y todo, y agarra todo eso y va y lo avienta al fuego, como señal de que ya en el fuego fue consumida el pecado. En el fuego fue quemado el pecado. El hombre le toca esa parte de revisar
No sé si será más fácil limpiar o revisar, porque si le encuentra algo empiezan los pleitos. No, aquí hay, no limpiaste bien, no, pero tú que me tienes todo. No, ya empezaron los problemas. Pero la idea era, el Bedicat Hametz era limpiar. Se ríen porque se identifican. Entonces es limpiar toda la casa de levadura. Dice, limpiar toda la casa de pecado. Volvemos a la idea de que el concepto de la casa. Muchos piensan o ha habido una tradición en el cristianismo de que la casa o el lugar importante para la congregación es el edificio de aquí donde estamos ahorita. O en los judíos era la sinagoga. Dicen, bueno, es que hay que reunirnos en la sinagoga, es que ahí es donde adoramos o alabamos al Señor. En ningún momento es ese lugar. El lugar donde debe de haber, por decir, esa ceremonia de santidad, o esa ceremonia donde llevamos nosotros a cabo nuestra entrega al Señor, es el hogar, es la casa. En la congregación se viene a aprender, pero en la casa es donde se vive el creyente. Por eso es que se limpia la casa. La casa nosotros la debemos de limpiar de pecado, dice. Vamos a seguir leyendo, dice, y este día os será en memoria, eso ya lo vimos, sigue, estatuto perpetuo, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Es un sábado, dice, vamos a preparar nada más lo que comemos. Es el único trabajo que se lleva a cabo en el primero y en el último día. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará, dice, levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, ¿a quiénes les dice? Al extranjero y a quién, a los dos. No hace excepción de persona, no hace excepción de personas, eso los dos es parejo. ¿Qué decía 1 Corintios? ¿A quién se las estaba escribiendo Pablo? A los gentiles. Dice, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudado comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y ahí hicieron el trabajo de la Pascua. Ahí vamos a parar por ahorita. Entonces dice, en nuestra casa no será hallado levadura. La fiesta de Pesaj, el Señor Jesús lo comenta en Lucas 22:1. Señor Jesús les dice, y también en Juan 6:35 dice, Señor, yo soy el pan de vida. Le dice así al pueblo, le dice, yo soy el pan de vida. La palabra Pascua o Pesaj significa, también es sinónimo del nombre de la fiesta de los días de los panes sin levadura. Llévame a Lucas 22:1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura. Estaba el Señor, era antes de que muriera el Señor Jesús, antes de que fuera crucificado, Él celebró la Pascua, o lo que se le llama un ceder. Nosotros a veces decimos, bueno, el Señor habla de que Él representa el pan, dice, el pan representa su carne y el vino representa su sangre. Bueno, esos son dos de los varios elementos que ya se habían agregado a la fiesta durante los 2000 años más o menos que tiene después de que se había celebrado la primera Pascua. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero le dice la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué decimos que significa la palabra levadura? Pecado. Todo lo que contamina, todo lo que sea pecado es una levadura. Pan, ¿qué es un pan? Que es un alimento, ¿no es así?
un alimento, dice un alimento sin pecado. Por eso es que el concepto de la apostasía es muy importante en la Biblia, porque cuando hay predicadores apóstatas, ¿qué están haciendo? Están dándole a la gente comer, ¿qué? Levadura. Le están dando comida con pecado, comida sucia, comida leudada. Por eso el Señor lo castiga y dice, cuídense de esos, porque les están dando comida pecaminosa, le están queriendo dar pan contaminado. El concepto de la apostasía eso significa, pan contaminado, salirse de la verdad. Y el Señor Jesús dice, le dice inclusive a sus discípulos, dice, ve y prepárame la fiesta. Vámonos al versículo 7 de ese mismo capítulo. Nos adelantamos al 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a seguirle. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca. Y luego les dice que es la última vez que la va a celebrar hasta que él regrese. Más adelante les dice, sí, dice, no la volveré a celebrar esta Pascua sino hasta que yo regrese. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que vamos a seguir celebrando la Pascua inclusive en el milenio. ¿Qué les decía Pablo a los Corintios? Celebremos esta Pascua, celebremos la fiesta. La fiesta en ningún momento era exclusivo de un solo pueblo, nada más se dice el natural y el extranjero, todos parejo. Y entonces nosotros cuando estamos diciendo, bueno, vamos a limpiarnos de la levadura, ¿quién nos va a limpiar de la levadura? ¿Quién es el cuya sangre va a ser derramada para nosotros, para que pasare por encima de nosotros la muerte? Inclusive se limpian los pecados con la sangre, y eso es lo que hizo el sacrificio del Señor Jesús. Eso es lo que representa para nosotros. Ayer iba yo íbamos al otro lado, nos fuimos a Disneylandia y íbamos en el freeway y había un letrero de una iglesia que se llama Cornerstone Church. Yo la conozco, nosotros fuimos un tiempecito ahí y la verdad siempre estuve bien incómodo. Es esas iglesias de puro dominionismo y de que declara y decreta y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y entonces dice, inclusive ya abrieron una sucursal, le voy a decir sucursal, abrieron una sucursal en Tijuana y dice en inglés, come celebrate Easter. El Easter, ¿no? En el español el sinónimo también se utiliza la palabra Pascua, pero Easter viene de la palabra Ishtar, que creo que es un dios egipcio, que es donde el hebreo que esconde para que encuentre la mujer un poquito de levadura, que esconden en el Ishtar unos huevos. O sea, de ahí viene todo el origen. Y le estaba comentando a madre, le dije, mira, está bien cochina o bien leudada ese pan que supuestamente ellos dan en esa congregación, porque por el simple hecho de decir vengan a celebrar Ishtar, ya están celebrando algo más, no puede ser más pagano que nosotros se podamos imaginar. Ponen un conejito, ve y encuentra los huevitos y ¿de dónde salió el conejo? No entiendo de dónde salió el conejo. O sea, si me dicen, ven a celebrar Ishtar, no, es que va a haber conejitos y huevitos de chocolate. Bueno, dame el chocolate y quédate con todo lo demás. Pues sí, ¿no? Dame el chocolatito, porque de esa parte, pues sí, yo no me quejo, ¿verdad? Denme el chocolate. Pero dice el pastor, ven a celebrar Easter, ven a celebrar Ishtar, búsquelo en el Google, que es Ishtar. Así como lo oyes, se escribe Ishtar. Y es donde viene la palabra Easter.
Hay un brother en el Michael Root que dio toda una plática sobre eso, y está bien larga. Yo lo único que me quedó es que dije, es una fiesta pagana de una adoración a un dios egipcio. Pero una iglesia anda diciendo, ven a celebrar Ishtar. Eso es un pan con levadura, ¿no es así? Porque se ponen a repartir conejitos y huevitos y chocolates y no sé qué tanto rollo, y se les olvida de qué están celebrando, qué es lo que deberían estar celebrando. Celebrar la libertad. Por eso con Estados Unidos, conforme pasa el tiempo, cada vez hay menos libertad. Lo que se están olvidando de sus raíces. Sus raíces fundadas en el concepto del éxodo. México nunca lo tuvo, yo creo, por un tiempecito y se les olvidó. Hoy en día nos quieren tener esclavos con impuestos, nos quieren tener esclavos con tantas cosas. Inclusive en Levítico dice, 25:10, le dice cuando se hace toda el jubileo de los 7, dice proclamar libertad en la tierra. Ese era un concepto que manejaban gente como Benjamin Franklin, proclamar libertad en la tierra. Pero se nos olvida como creyentes eso. Y entonces estamos viviendo bajo una esclavitud no nada más física, sino mental. Porque si nosotros tenemos la libertad mental, la física viene después. Pero queremos primero tener la libertad física para que luego sea la libertad mental. ¿Qué les decía? Primero queremos tener para hacer, para ser. Tener para hacer, para ser. Cuando el concepto bíblico es primero ser, para hacer, para tener, ¿verdad? Porque inclusive la parábola del Señor que da sobre los talentos dice invertir. Porque inviertes uno cuando invierte con la idea de que le va a ir mal, o estás invirtiendo porque crees que te va a ir bien. Pero ¿qué decimos? No, primero voy a tener para luego poder invertir. Estamos mal, pues nunca vamos a tener. Es como los que dicen, primero quiero tener dinero para luego casarme. Pues por eso no se casan, ¿verdad? Inclusive dicen que cuando se casan el Señor ya pone todos los medios para que no nos falte dinero. ¿No se han dado cuenta de eso? Los que ya se casaron, ¿sí o no? Estábamos bien quebrados de solteros, ¿verdad? ¿O no? Y luego dicen, no, ya, Roberto dice... Sí. No, era Rosalinda la que estaba quebrada, dice. Ah, era la de la feria ella, pues sí, se consiguió una con dinero. Pero decimos, es que como si apenas puedo conmigo mismo, si me caso peor. No, cánsense y verás cómo les va a ir mejor. Porque estamos llevando a cabo un acto de fe. Y hay 5 conceptos básicos o principales dentro de lo que es la fiesta de la Pascua. Uno de ellos se llama la importancia de la memoria. ¿Nunca se han preguntado por qué los hijos de los judíos les va tan bien, tienen tanto, viven una vida más sana? La mayoría viven 80, 90, 100 años, 110 años. Y el resto de la gente se está muriendo a los 60 diabéticos y andan en la Walmart con un tanque de gas caminando. ¿Sí las han visto? Porque el Señor les dice... Cuando nosotros hacemos la lectura de Éxodo 12, extraemos ciertos conceptos. Uno de los que dice es memoria. Y muchos de nosotros se nos olvida las cosas o no tenemos memoria. Decía Henry Ford, tenía un dicho que se hizo famoso que dice, la historia son patrañas, decía. La historia son patrañas. Inclusive Henry Ford muchos lo ven como una persona muy exitosa. No, es que Henry Ford inventó el Ford. Pues sí, pero pues es el de los peores carros. Pero bueno, eso es otro tema. Pero era un jurado antisemita, Henry Ford, y siempre batalló. Y la compañía de Ford Motor Company salió adelante no por él, por la gente que trabajaba para él. Pero él era un fracaso personal. Creo que fueron sus hijos los que le llevaron, la rescataron la empresa y le llevaron a convertirse en lo que hoy es una gran empresa, como empresa. Pero Henry Ford decía, la historia son patrañas. Inclusive se recuerda como hacer el peor de uno de los peores carros de toda la historia, que es el Edsel. Y era porque nunca era terco y no quería aprender del pasado. Henry Ford era una persona que decía, no, ¿para qué estudiar la historia?
Nosotros cuando estudiamos la Biblia estamos estudiando historia. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Vamos a aprender de lo que creemos que va a suceder en el futuro, o vamos a aprender de la historia. No sé si les conté a ustedes el otro día que platicaba con mi socio, les decía, estábamos haciendo varias cosas y fuimos a visitar varios lugares, varias empresas. Y le digo, ¿sabes qué? Le dije, hasta ahorita me cayó el 20 después de 20 años como profesionista, que ahora le doy gracias a Dios por todos los fracasos, frustraciones, dolores de cabeza que he tenido en mi vida. No sé si se los conté. Le dije, ahora le doy gracias a Dios que me fue tan mal cuando trabajaba en tanta empresa, porque ahora sé lo que no debo de hacer. Ahora sé cómo no debo de ser como jefe, como dueño de empresa. Sé en la construcción qué no deben de hacer, porque si lo hubiéramos hecho todo bien, no hubiera aprendido nada. Y me dice él, no, ¿sabes qué? A mí me ha pasado lo mismo. Dice, pero le doy gracias a Dios, dice que aprendemos de nuestros errores, no de nuestros aciertos. Entonces el concepto de la memoria es muy importante. El Señor les dice ahí, lo tendrás como memoria. Esto lo tendrás como memoria de cuando saliste de Egipto. Es un recordatorio. Nos está diciendo, acuérdate de esto. En Estados Unidos que celebran el 4 de julio, ¿qué? La libertad. Es memoria, para que nunca se les olvide cómo llegamos a tener la libertad. Con el tiempo ahorita ya se les está olvidando. ¿Qué dicen en México? Que cada 6 años, cada sexenio, los mexicanos les da amnesia. Se les olvida todo, las elecciones. Para mí que eso de que andan echándole químicos en el aire, sí es cierto, les hace algo para que les dé Alzheimer al mexicano y se le olvide. ¿En serio se los olvida, sí o no? Y ahí va la bola de burros ahí a votar por el mismo. Te votan por alguien, un año después están diciendo pestes de fulano presidente o gobernador, etcétera. Es que esos del PRI o esos del PAN o esos y tira, y llegan las elecciones. No, yo voy a votar por el PRI. No estabas hace 2 años quejándote de que era, y se les olvida. Y entonces el Señor les dice, no se te olvide, ten memoria. El pueblo judío es exitoso porque tiene memoria de las cosas. Cuando salió el pueblo judío de Alemania, que se fueron les dieron su tierra, construyeron lo que era el Holocaust Memorial Museum, el museo de recuerdo del Holocausto. Dice, ¿por qué van a querer ellos estar recordando algo tan feo? O no, ustedes qué dirían, oye, pues si era un ejemplo de persecución, de asesinato, de muerte y todo eso. Dice, pero ¿por qué van a hacer un museo en Israel para recordar el Holocausto? ¿Se les hace lógico? Uno de los peores momentos en la historia de la nación, pero es porque nunca deben de olvidarse. Y que a raíz de eso hay un dicho en Israel que dice, nunca jamás. Eso dicen, never again, se dice en Israel. Cada vez que alguien los quiere atacar, ellos recuerdan, never again, nunca jamás. Nunca jamás vamos a entregar armas, nunca jamás vamos a confiar en hombre, nunca jamás vamos a permitir que nos hagan esclavos, nunca jamás. Por eso la memoria es muy importante, el recordar. Las fiestas nos traen un recordatorio de todo lo que ha hecho el Señor con el pueblo durante la historia. Pero tenemos el problema como mexicanos, porque aquí somos casi todos mexicanos, de que se nos olvida. Llegan las elecciones, se nos olvida. El otro concepto es el optimismo. ¿Qué les decía antes de que saliera el pueblo? ¿Llevaron a cabo una fiesta en memoria de algo que había sucedido? ¿O de algo que iba a suceder? Ellos estaban celebrando lo que iba a pasar, lo que les iban a dar su libertad. Por eso el Señor les dice, le dice a Moisés y Aarón, dile al pueblo que cuando coman hasta parados con sus zapatos puestos y su espada y todo, y estaban comiendo así, esperando que algo pasara para que salieran corriendo. Inclusive cuando los sacó el Señor, dice que fue y les dijo al pueblo que vaya con los egipcios y les pidieran el oro y la plata, y los egipcios les regalaron todo lo que tenían. Y dice, ahí te va todo el dinero, todo lo que tengo, y váyanse.
Pero ellos actuaron con fe o con optimismo de algo que iba a suceder bien a futuro. No estaban como pesimistas. El pesimismo vino después. Cuando ya estaban en el desierto era cuando eran bien pesimistas. Pero antes de que fueran libertados, o cuando estaban en la noche antes, o de salir en libertad, había un sentido de optimismo. Dice así: la tarea más difícil que tuvo Moisés para hacer con los judíos no era sacar a los judíos de Egipto, sino sacar a Egipto de los judíos. Porque en el desierto inclusive llegaban que les estaba yendo supuestamente mal, quisiéramos regresar a donde nos daban comer carne en vez de estar comiendo levadura. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Se quejaban y añoraban regresar a Egipto, y Moisés batallaba no en sacarlos de Egipto, sino en sacar a Egipto de ellos, en sacar los conceptos e ideas erróneas de cómo vivir una libertad. Porque la libertad, inclusive ni les costó una cena, una carne asada. Y por eso antes les digo, eran casi mexicanos, o los mexicanos heredamos mucho de ahí, de la carne asada. Y era el optimismo que tenían. Los iba a dar una libertad, pero les dijo: celebren su libertad. No la tenemos, celébrenla. Y el concepto del optimismo es algo que inclusive llevó a gente como Martin Luther King para darle libertad a la clase oprimida, en ese caso que eran los afroamericanos, los negros. Porque no los dejaban ni subirse en camiones. De cuenta que eran otros hebreos en Egipto, los negros en Estados Unidos. No los dejaban subirse en los camiones con los blancos, no los dejaban usar los baños, no los dejaban. Así traían a los judíos en Alemania. No judíos aquí, no yehudim, no esto, no se meten acá. No los dejaban entrar. No los dejaban entrar a ciertos restaurantes. Tenían restaurantes para ellos, tenían bares para ellos, tenían baños para ellos. Igual el negro tenía en Estados Unidos baños para ellos, escuelas para ellos, todo y separado. Y Martin Luther King luchó para que tuvieran esa libertad también. Lo conocían como un tipo de Moisés. ¿Y qué sucedió? Agarraron y lo mataron. Porque al diablo no le gusta que el pueblo tenga libertad. A Martin Luther King, pero Martin Luther King, su trabajo, y hay muchas cosas que decía él, estaban basadas en el concepto del éxodo. Inclusive era una persona tan pro Israel que lo criticaban porque apoyaba al pueblo de Israel, porque él entendía que lo mismo que sufrió Israel lo estaban sufriendo ellos como raza. Por eso el concepto del optimismo es muy importante tener en mente. Pero les digo, si van a invertir, que invierten con la idea de que les va a ir mal, los que llegaran a invertir. Así pasa, ¿no? Que les dicen, los invitan no sé, a hacer un negocio, van a poner un negocio y piensan todo lo malo que les puede suceder. Todo lo malo que les puede suceder. Y si pasa acá, y si pasa allá, y si pasa, que pase. De todos modos, al no hacerlo, no hiciste nada. Por eso el Señor Jesús lo regañaba al de los talentos. Le dice: Señor, yo lo guardé, lo enterré. El Señor dice: quítale a ese lo que tiene y dáselo al que sí hace su parte en actuar con optimismo, no al que anda de pesimista. El concepto del optimismo o el concepto de lo que sería la fe o el optimismo son muy válidos, porque nosotros como creyentes no debemos de estar con la idea de que nos va a ir mal. Por eso les decía: si tiembla, ¿cuál es el problema? Y si no tiembla, pues ¿cuál es el problema? Si sabemos que decía el apóstol Pablo, dice: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, ¿cuál es el problema? Tiene optimismo, no sé cuál es el problema, pero ahí andamos. El otro concepto que se maneja es el concepto de la fe. La fe hay un dicho que se dice que un pesimista es quien no tiene un medio invisible de apoyo. No tiene fe porque no tiene un medio invisible de apoyo. ¿Sí entienden la idea de eso? O sea, la persona que tiene fe es alguien que tiene un medio invisible de apoyo. Porque dice, inclusive la palabra dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estaba teniendo el pueblo hebreo antes de salir? Ellos estaban cenando porque ya tenían fe de que iban a ser libres.
Ya sabían quién los estaba ayudando, quién los estaba apoyando, quiénes estaban con ellos. ¿O quién estaba con ellos? El Señor es el que estaba con ellos. Y tenían fe, creían en alguien. En el Sinaí el Señor no dijo: yo soy el Eterno, tu Dios, quien creó los cielos y la tierra, como les mencionaba. Él dice: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. La idea de la Pascua, el Señor nos estaba dando una libertad. Cuando murió en la cruz como Cordero, Él nos estaba dando una libertad. Una libertad que antes estábamos llenos de levadura y nos quitó eso, nos quitó la muerte. Porque dice que dice en Éxodo 12, dice: aquel que se encontrare levadura en su casa será cortado del pueblo. Vamos a ponerlo en términos más neotestamentales: aquel que se encuentre con pecado va a ser cortado. Pero el Señor Jesús murió para que con esa sangre que puso en los dinteles y en las postes, fuéramos nosotros liberados de la muerte. El otro concepto es el que les decía al principio, el concepto de la familia. La familia es en realidad el lugar de congregación o el templo básico de un creyente. No es el edificio no es lo que el Señor estaba queriendo cuidar. Inclusive hay una crítica muy grande hacia el judío hoy en día. Dicen: son muy ermitaños, o sea, no se juntan con nadie, nada más entre ellos, se protegen entre ellos, se cuidan entre ellos, porque no se quieren contaminar. Porque la idea del éxodo, el éxito, la limpieza, lo que sería la purificación, lo que sería mantener las raíces y todo eso, se inicia en la casa. Por eso se cena en el Shabbat. Por eso están juntos como familia. Inclusive se van al cine, se van al parque, se van a donde sea, pero el concepto, el núcleo de la familia es el importante. El Señor, ¿qué les dijo a Moisés y Aarón? Diles a la congregación que en sus casas, no les dijo: júntenlos todos en el Zócalo capitalino y vamos a quemar un borrego y hacer un party, como les gusta hacerle ahorita, ¿verdad que no dijo eso? Dijo: cada uno en su casa. Porque el altar del Señor es la mesa. Se conoce con el concepto del altar. Para el Señor es la mesa de la casa. No es aquí. No es el altar real. El altar para el Señor es la mesa de la casa. Por eso inclusive el apóstol Pablo le dice cuando hace la recomendación de quiénes pueden ser o no pastores, dice: si no puede él controlar su casa, no puede ser pastor. Porque él les estaba recordando que todo empieza en la casa. El concepto de familia es lo más importante. Por eso es que el pueblo judío ha sido tan próspero, porque no se les olvida. El gentil o la gente que no conoce al Señor, ¿qué es lo que hacen los jóvenes después de como 12, 13 años? ¿Con quiénes se juntan? Con los otros que son igual de vagos que ellos, ¿no? Llega el viernes en la noche y es el party. Y se van, y la influencia que tienen son ¿quiénes? ¿Sobre quiénes viene esa influencia? O sea, ¿quiénes influyen sobre los hijos? ¿Los papás o los amigos? Hoy en día son los amigos. Entonces están bien torcidos, porque tienes a ciegos guiando a ciegos. Tienes una bola de burros influyendo sobre otra bola de burros. Porque eso es lo que son. Un adolescente en realidad es un burro. Porque es cuando ya no quieren ir a la escuela, se la quiere pintear, le da flojera todo, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. O sea, quieren nada más party, jugar videojuegos, estar haciendo tontería y media y se los olvida. O sea, los que los están guiando son los otros burros que están iguales que ellos. Por eso inclusive les expliqué una vez lo que es el bar mitzvah o el bat mitzvah. Es a los 12 años y 13 años se considera un niño o una niña, se les considera en la edad de la responsabilidad. Entonces el concepto del adolescente no existe en el hebreo. No existe el concepto de adolescencia. Lo que conocemos ahorita como la adolescencia, que es cuando hago lo que se me antoja.
Eso no existe. Llegan a cierta edad, llegan a los 12 años, 13 años y te pones a apoyar a la casa y a trabajar y estás aquí. Estaba leyendo en la revista de Forbes sobre una empresa multimillonaria de neoyorquina, tienen propiedades. Ya estaba leyendo todo lo que les iba bien y mal y todo. Y Fortune era la revista, perdón. Y entonces resulta que al final hablan de cómo es que les ha ido tan bien al hijo, que es el que hizo ya la empresa bien. Y dice que todo lo que sabe lo aprendió de su papá, porque su socio es su papá, pero son judíos. Dice, y todo lo que he aprendido, dice, mi influencia desde chico ha sido mi papá. Y en los demás, ¿cuál es la influencia? En el resto en México, ¿cuál es la influencia? El fútbol, las novelas, el party, el borrachín de la esquina, ¿verdad? Yo soy un poquito crítico con eso. Ay, es que eres un amargado. No, es que, o sea, de que se junten, o de juntarme con esa bola de burros y que mis hijas se junten con eso y terminen igual, pues ¿sabes qué? Me las llevo yo. Estaba viendo un documental, no sé quién lo subió a la página de Usana de Abba Padre, también sobre lo que es el Spring Break. ¿Quién lo subió? Jaime fue Juan Carlos, ¿verdad? Sí, pues los que lo vieron se van a darse cuenta de cómo es, como ciegos que guían a ciegos, que guían a ciegos. Y al final de la entrevista dice la reportera, dice, si mis hijas quieren ir, yo me voy con ellos. Pero es que si no te dejan, no me importa que me dejen. Si no me dejan, no van. Pero si no quieren que vaya conmigo, no van. Pero voy con ellos. Porque no, dice, no voy a dejar que terminen igual. Véanlo, lo pusieron en la de Abba Padre se prepara. Está en inglés, pero vale la pena. Entonces el rato, porque la gente son una bola de fracasados trabajando en el McDonald's. Y en México en el McDonald's está peor por lo que pagan eso. Pero trabajando en el McDonald's, porque no hicieron nada de su vida, porque la idea de la familia se perdió. Entonces el Señor les dice, no como congregación, dice, como casa. Porque en realidad el altar hoy en día se conoce. ¿Cuál es el altar? Vayan y pregúntele a un rabí o a alguien que ya tiene muchos años en eso y lo hace. ¿Cuál es el altar en la casa? Te va a decir la mesa. Por eso normalmente la mesa las hacen alargadas y el papá se sienta en la orilla. ¿Ya creen que todo es casualidad de eso? Tiene un propósito. La mesa es alargada y el papá se sienta en la orilla, porque ese es el altar. Verán la semana que viene cuando les muestre videos sobre eso, se van a dar cuenta. Inclusive el papá, cuando lleva a cabo la ceremonia de la Pascua, el papá lleva una como kipa, tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo cómo se dice, pero los varones tienen una chiquita, pero el papá tiene una grande. Y esa grande significa corona. Las otras son como de humildad, pero la grande que usa el papá de la familia tiene su raíz en la palabra corona, porque es como sacerdote del hogar. Pero hoy en día viene tal, ay papá, me voy a ir con mis amigos. Es el cumpleaños de la mamá del papá, me voy a ir con mis amigos. Es algún evento especial, me voy a ir allá con mis amigos. Díganselo a alguien que sí es religioso judío y verán cómo le pegan un jalón de orejas. Y dice, o te vienes para acá o te desconozco. Y así de serias son las cosas. No porque esté buscando el mal del hijo, sino porque está buscando el bien. Y el último concepto es la importancia de la responsabilidad hacia los otros, hacia los demás, hacia el prójimo. ¿Qué decía ahí? Si la familia es muy chica, que el cordero es muy grande, compártanlo con el de al lado. ¿Se acuerdan que siempre que hablamos de las fiestas, les digo, una de las cosas que siempre hacen es donar a los necesitados? O esas partes en las que se les olvida convenientemente. Pero siempre les digo, cuando hacen una fiesta, hacen toda la fiesta y van y dar a los que no tienen. Hacen una fiesta y van y dar a los que no tienen.
Porque siempre debemos de entender que el ayudar a mejorar la comunidad donde vivimos es una de las cosas que busca el Señor. En la iglesia primitiva, cuando se fundaron las primeras iglesias, dice la palabra que inclusive había gente que vendía sus casas para ayudar a sus hermanos. A ver, vendan su casa para ayudar al de al lado. Con trabajo la pueden pagar y ahora ¿verdad? Y luego otros, pero dice, y la vendían para ayudar al prójimo, porque es muy importante el concepto de la responsabilidad hacia terceros. Y vámonos a Efesios 2. Efesios 2 nos dice algo muy interesante. Bueno, dicen, ¿qué es Efesios 2:19? ¿Quién es qué significa para la iglesia en general? Dicen, bueno, el Señor dice que lo celebremos, pero pues yo soy gentil. Yo tengo un amigo que es chino. ¿Qué va a decir él? Es chino. Él es creyente, pero él es chino. Pero dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no hay extranjeros para el Señor, todos son un mismo pueblo. Mi amigo Luis, ¿qué hace Luis? Ahorita ya está arreglando, de seguro si voy a su casa está limpiando la casa a su esposa para allá. Y él es chino, porque él dice, pero es que yo al creer ahora ya soy del pueblo. Y llega y tiene su mesusa y tiene todo en su casa, dice, porque yo ya soy del pueblo. Yo ya no soy extranjero, un africano, un árabe, todos son, el que cree ya es del mismo pueblo. Entonces, si son todos el mismo pueblo, todos tienen la responsabilidad, o todos tienen, pueden decir libremente, puedo celebrar algo que fue dado a un pueblo originalmente hebreo. Pues sí, ¿verdad? Por eso Pablo le dijo a los corintios, celebren la fiesta. Hebreos 3:6 también, y Primera de Pedro 2:5 y Primera de Timoteo 3:15, y hay muchos versículos donde dice ya no son dos pueblos, ya es uno. Si se lo dio a uno, se los dio a todos los demás. El concepto del sábado, es que ese es para el pueblo judío. ¿Dónde dice que es nada más para eso? Lean Isaías 66 y 56 y 60 y tantos. Y les dice a todos los que dice que guarden mi sábado, serán prosperados. Al extranjero le dice, inclusive al extranjero que lo guarde versus el natural que no, el extranjero será llamado más hijo mío que el natural. Porque les está dando una orden. O se les está diciendo, estos son mis mandamientos, estos son mis fiestas, esto es todo lo que tienes que guardar. No hay acepción de personas. Entonces el otro día veía a un brother que es judío sefardita y le preguntaron, oye, ¿lo podemos celebrar? Hijo, dice, pues hacen siempre las preguntas más difíciles. Y les pone todos estos versículos y le dice, sí. Dice, porque si ya todos somos una sola familia, pues ¿dónde está dónde yo pongo poner un muro divisorio y decir tú no, yo sí? No existe el concepto de solo para unos y para otros no. Todos somos miembros del mismo pueblo. El pan, la fiesta del pan ácimo o pan sin levadura de la Pascua, es una de las características de la fiesta. La vamos a ver la próxima semana. La fiesta se guarda durante 7 días. No es un solo día, es 7 días. Por eso, ¿quiénes vieron en la de Abba Padre se prepara cuando puso, creo, mi mamá algo sobre la limpieza de la casa, la limpieza de eso? Y luego dice algo bien interesante que muchos no se dan cuenta. Si no lo has usado durante 1 año, ya no lo vas a usar. Entonces, cuando limpies y escombres tu casa, lo que no uses, regálalo a los que tienen necesidad. Y eso es algo de lo que se hace muy comúnmente. Me acuerdo, mi mamá siempre ponía el ejemplo, dice, Señor, cuando quiero más ropa, ¿qué hago? Regalo la que tengo. Porque si le dice, Señor, quiero zapatos, quiero más otra falda, quiero esto, a veces, Señor, está lleno el closet. Y los esposos también, está lleno el closet. No tengo zapatos, está lleno el closet. ¿Verdad? Entonces el Señor así les va a contestar, así, Señor, es que quiero otro carro. Pues yo ya veo que traes carro. Quiero un carro, yo veo que traes un carro, ¿no? Por eso es que mejor hay que venderlo. Entonces, porque dice un dicho muy mexicano muy bueno, dice, la carga hace andar al burro. Dice, pues véndelo, porque si no tienes la carga nunca te vas a comprar el otro.
Porque si traes carro, es que ando bien a gusto, es que ocupo otro carro, es que Señor, dame otro carro. Te vas a decir, ¿para qué ya tienes uno? Por eso cada año limpian la casa de la levadura del pecado y de todas las cosas que no se ocupan. Hay veces que van y a mí mi mamá limpiaba de levadura mi cuarto siempre, y todavía Mayra lo hace de levadura. Y mi oficina, dicen que yo que guardo cajas. Pregúntenle, ¿verdad? No sé, nadie aquí de las que guarda las cajas. Blanca, sí, yo compro una tele y guardo la caja. No se escucha, ¿verdad? Como no les conviene. Pero yo soy de los que me compré miren, una funda para mi celular. Una funda que trae un cargadorcito. ¿Ok? Guardé la caja. Se me quemó el cargador, ya tiré la funda, pero todavía tengo la caja. Ahora en la mañana la encontré. Y ya ¿qué hago con esta caja? Si esta cosa ya ni sirve, ya la tiré. Pero eso es algo de las cosas que debemos de hacer, que normalmente se acostumbra a hacer en la primavera, limpiar la casa de toda basura. No le podemos nosotros pedir al Señor más cosas si no limpiamos. Cuando agarraba y el pueblo hebreo se iba a ir de Egipto, agarraron sus chivas y las subieron y de seguro tiraron un chorro de cosas. Esto no lo va a servir en el desierto, esto no me sirve, esto nada más me va a estorbar, esto acá. Por eso es que se dice que se limpia la casa de levadura. O sea, levadura no nada más es pecado, sino también todo el relleno de basura que tenemos en la vida. Cajas, cosas y cables. Yo tengo cables en la casa, me los voy a traer a la iglesia, porque aquí sí hacen falta cables. Dice Héctor, no hay cables, me los voy a traer. Tengo cables de todo, hasta de aparatos que ya ni uso. El otro día estaba descomprando cables. ¿Estos cables qué? Y los voy a ir a regalar, no sé qué voy a hacer con ellos. Voy a hacer para que el Señor me dé más cables. Pero más nuevecitos de aparatos que sí uso. Mayra va a decir no. Pero eso hacemos. En la fiesta normalmente se acostumbra a hacer eso. Y se acostumbra también a comer, a no tener levadura para nosotros limpiar nuestra vida de pecado. Y es lo que hizo el Señor Jesús cuando murió, cuando se puso la sangre, se derramó la sangre, nos limpió de pecado, nos quitó la levadura y nos libró de la muerte. Cuando dice en el Nuevo Testamento, dice, todo esto son simplemente sombras de lo que ha de venir, ¿verdad? O de las cosas que vienen. Las fiestas representan algo que iba a venir, algo que estaba por venir. La Pascua representaba algo que estaba por venir. Cuando se ponía la sangre en forma de cruz, cuando se ponía, se limpiaba la gente, la casa de levadura, cuando se limpiaba de pecado, todos esos eran sombra de lo que había de venir. Donde el Señor Jesús cumplió las fiestas de la primavera. Y en su segunda venida se van a cumplir las fiestas del otoño. Pero todas son simplemente sombras de lo que ha de venir. Cuando un ortodoxo dice, yo no creo en Jesús, y pues todas las fiestas entonces están ahí nada más paradas. Porque ya no hay ni templo para llevar a cabo muchas de las cosas. Pero sí, lo que sí hacen es que comen en la Pascua, porque dicen, es cuando nosotros reconocemos que el Señor nos dio libertad. El cristiano y el mexicano y la mayoría de los gentiles que no conocen estos conceptos, que están nada más atados a la idea católica de cómo deben de ser las cosas, se guardan mucha levadura. Y esa levadura tiene a nuestra nación atada, tienen un Egipto en la mente. Y no hay libertad en el país porque tienen un Egipto en la cabeza. Porque primero quieren tener para luego ser. Y nosotros para poder ser o para poder tener todo lo que el Señor nos quiere dar, tenemos que primero ser lo que el Señor quiere que seamos. Y eso es lo que se aprende de la fiesta de la Pascua, que nosotros, el Señor nos va a dar libertad, pero les dio la libertad en su cabeza antes, en su cena, para que luego la fiesta sea física y la obtengan después de haber celebrado algo que supuestamente era en memoria, pero todavía no sucedía. Y eso es lo que debemos de nosotros entender que representa la Pascua. Cuando yo estaba haciendo el estudio, inclusive no alcanzo a dar todo, es enorme el estudio. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos como cultura están arraigadas en la Biblia. Estados Unidos se fundó con el concepto del éxodo.
nosotros como mexicanos, ¿cuántos de aquí tienen, en su casa tienen cuadros con versículos? Sí, ¿verdad? Que, bueno, es que me hago un cuadrito ahí que dice un versículo, y que en Deuteronomio dice que colgarás la palabra en los muros de tu casa. Pero nosotros como por hábito, ¿no? Este cuadrito está bonito, y vemos un cuadrito, pero no nos damos cuenta que estamos llevando a cabo algo que viene en la ley, o en la Torá, o en la instrucción del Antiguo Testamento, y no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Pero es porque el Señor ya está poniendo en nosotros ese espíritu de ser el mismo pueblo. Les mostraba yo lo que comemos. Mucho de lo que comemos no es mexicano. Sin embargo, lo tratamos como, mira, me acuerdo de chiquito cuando me daban los buñuelos. ¿Se acuerdan los buñuelos? Pero pues no es mexicano. Tenemos mucho que nosotros, tenemos mucho nuestro, mucho como pueblo, pero está lleno de levadura. Y el otro día veía comentarios de un judío, dice: los países más corruptos, más subdesarrollados son los países católicos, donde el Vaticano tiene el control. Por eso la gente no sale de la misma. Veo la tele y de repente ven en la novela que uno le está pidiendo a la virgencita. Ay, virgencita, no sé qué. Y ahí van los burros, se acuerdan de su virgencita y se van al... Y luego al rato, Señor, ¿por qué me pasa eso? Pues deja todos tus ídolos, tíralos a la calle, limpia la levadura de tu casa. La casa, el hogar, es el altar, o donde está tu templo familiar. No la iglesia, pero ahí van el domingo a misa. Porque no sacaron nunca Egipto de su mente la gente. Viven todavía en Egipto. Egipto, recuerden, significa esclavitud. Por eso el musulmán es la misma. La palabra Islam significa esclavitud. Y en el único concepto monoteísta donde tenemos libertad es en el concepto de la Biblia, donde dice el Señor: libertad, libertad. Dice que vino a traer libertad a los cautivos. El Señor Jesús dice que le proclames libertad en la tierra. Lo saqué, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te dio libertad. Pura libertad, libertad, y todos los demás es esclavitud, esclavitud, esclavitud. El Papa lo único que predica es esclavitud hacia la iglesia. Los ayatolas y todos esos musulmanes, puro sumisión a Alá y al Mahoma y a no sé quién. Pura esclavitud, esclavitud. El Señor nos da libertad, pero tenemos que tomarla. Para eso es lo que nos da. Cuando el Señor Jesús murió para darnos libertad. No nada más ya era física, sino también espiritual. Libertad de la muerte eterna. Y eso es lo que nosotros, mucho que nosotros debemos de siempre tener en la cabeza y entender. Si queremos nosotros ser libres, tenemos que leer la Biblia y entender el Señor por qué nos da lo que nos da de las fiestas y qué representa. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios otra vez, dice: celebremos la fiesta ya sin la levadura vieja. Quítenle la levadura, dice. Porque debemos de celebrar nosotros con libertad, sin pecado ni nada. Y el próximo domingo pues les voy a hacer lo que sería el ejemplo de la ceremonia y todo lo que representa cada uno de los elementos de la fiesta de la Pascua. Porque la fiesta empieza la próxima semana. Empieza el próximo lunes 14 y se guarda hasta el 22. Ya creo que se acaba el 23. Pero lo que se hace en la fiesta es, ahora sí, las que les gusta comer, van a comer a gusto. Ok, sí, el Roberto Pérez va a estar bien contento. Yo veo como 3-4 caras aquí que yo sé que van a estar bien contentos. Porque dicen que no quede nada. Y si llega a quedar, lo quemas. Y así es que ya, por eso no van a engordar. De manera sobrenatural no van a engordar. Porque inclusive es pura carne, es proteína, así es que no engorda. Ok, hermanos. Que Dios les bendiga. Los dejo con Jaime para que nos despida. Y nos vemos la próxima semana.